Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio come sempre di essere venuti questa sera per accogliere il nostro ospite e come voi ben sapete l'obiettivo di Thinking è quello di confrontarsi con i più grossi studi di architettura presenti, più importanti, presenti sulla scena internazionale e offrire a noi architetti, non solo a noi ma anche ai varesini, la possibilità di incontrarsi, ascoltare le esperienze di questi protagonisti dell'architettura contemporanea. Il protagonista di oggi è un giovane talento, è Hugo Berenguer dello studio della Oz di Madrid. È uno dei più importanti studi storici spagnoli, fondato da Rafael de la Hoz Costañís nel 1920. Dopo 2 generazioni di architetti, lo studio è oggi situato nel centro di Madrid, dove attualmente è stata concepita una collaborazione multidisciplinare tra professionisti, principalmente architetti, che lavorano insieme da oltre 15 anni e danno continuità all'esperienza e danno garanzia agli oltre 90 anni di vita dello studio. I suoi architetti hanno progettato in tutto il mondo e Hugo Berenguer collabora con questo studio dal 2000 e ha cominciato a lavorare per il Business Park a Madrid. Da allora è responsabile di un'ampia varietà di progetti in aree differenti, grattacieli, uffici, ospedale e infrastrutture di trasporto, stadi ed edifici residenziali. Non fatevi ingannare dal suo viso molto giovane, ma ha una grandissima esperienza. Hugo Berenguer è il responsabile dal 2006 dello studio e da questa data in poi è stato responsabile di moltissimi progetti, tra cui la sede di Telefonica a Madrid, che ho avuto il piacere di vedere, che è meravigliosa, e ho anche super fotografato, e lo Smart Park di Bucarest, la Freedom Tower a Danzica e il luminoso e accogliente ospedale Re Juan Carlos a Madrid, oltre a essere stato anche l'architetto che ha portato lo studio a vincere il concorso per la nuova stazione ferroviaria ad alta velocità di Huelva. Tutti i progetti che poi vedremo. Il fondatore Rafael de la Hoz, per oltre 2 decenni, ha gestito il proprio studio di architettura, specializzandosi sia in progetti di pianificazione che nella progettazione e costruzione di complessi architettonici. In tutto il mondo hanno lavorato Emirati Arabi, Ungheria, Portogallo, Polonia, Romania, Francia, Arabia Saudita, Turchia, Marocco e Panama. E hanno avuto tantissimi premi, la medaglia d'oro per l'architettura spagnola, il National Architecture Award, la medaglia d'argento della Biennale di Sofia, il Swiss International Habitation Space Award, diverse onorificenze per l'Associazione degli Architetti di Madrid, premio internazionale del lavoro conferito alla Biennale dell'Architettura Argentina a Buenos Aires e premi per l'innovazione. Quindi io ringrazio Hugo di essere appositamente venuto a Varese da Madrid per questa serata e siamo lieti di accoglierlo in questa bellissima cornice di cui è rimasto entusiasta. Prima di dare la parola vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano per Thinking, Marinetti, Ciotti, il Consiglio e tutti coloro che lavorano nel silenzio, ma soprattutto vorrei ringraziare Gian Claudio Negri. È stato lui il trade union di questo incontro perché ha lavorato a Madrid, è un nostro collega, è scritto, che si è offerto di collaborare con il Consiglio e noi siamo felici di collaborare con lui sia per questo evento ma anche per eventi futuri. Ringrazio ancora e do la parola a Hugo Berenguer. Grazie. Muchas gracias, Elena, por las palabras y muchísimas gracias a Gian Claudio, que me va a hacer de traductor y ha sido un poco la conexión y gracias a él estoy dando esta charla y compartiendo esta tarde con vosotros en este sitio tan especial, ¿no? como esta casa, ¿no? Bueno, voy a intentar hablar despacio porque yo creo que entre italianos y españoles nos podemos entender bien si hablamos despacio y así le facilito un poquito el trabajo a Gian Claudio. Eso, ¿vale? Bueno, me gustaría empezar contándoos un poquito muy rápidamente quiénes somos, ¿no? El estudio Rafael de la Hoz se funda en el año 1920, es decir, el año que viene hacemos el centenario, que es una cosa poco habitual en un estudio de arquitectura, ¿no? Que son tan personalistas.
el que duren tantos años. Sì, partiamo diciamo vorrei farvi sapere chi siamo, che siamo uno studio che l'anno prossimo compie 100 anni e questo è una cosa abbastanza única. Claro, el estudio fue fundado por Rafael de la Hoz, el abuelo, después lo continuó Rafael de la Hoz, el padre, y ahora lo dirige Rafael de la Hoz, el hijo, a pesar de que tiene ya 60 y tantos años, pero que es Rafael de la Hoz, el hijo, ¿no? Sì, lo studio è stato fondato da Rafael de la Hoz nonno, dopo dal padre e adesso dal figlio. Vale, entonces, yo creo que lo más relevante de todos estos años es la cantidad de experiencia que se va acumulando, ¿no? La cantidad de conocimiento y de situaciones que vas acumulando y que yo creo que enriquecen mucho la práctica de la oficina. La cosa più importante di tutti questi anni è la grande quantità di esperienza che sono state fatte e che arricchiscono. La oficina, claro, durante todos estos años ha tenido oportunidad de ir creciendo, de irse transformando en una práctica más global, ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo tenemos trabajo un poquito en todos estos países que están señalados y normalmente vamos a aquellos países en los que encontramos un cliente que realmente se adapta a nuestra arquitectura, ¿no? Que realmente quiere que nosotros le hagamos un proyecto, ¿no? L'ufficio è cresciuto tanto, più o meno in tutti questi paesi, però la tendenza è quella di andare nei paesi, ma soprattutto dai clienti che vogliono implicarsi, che vogliono dire qualcosa che a noi va bene. O sea, siempre me gusta pensar que la oficina es un poco sastre, ¿no? De manera que hace un poco proyectos a medida, ¿no? Me gusta pensar que somos como una especie de boutique de arquitectura, ¿no? Que no somos tan grandes como esos grandes estudios internacionales, nos mantenemos en un tamaño más o menos medio, somos 60, 70 arquitectos actualmente y a pesar de eso pues conseguimos trabajar fuera y hacer grandes obras y pequeñas obras, ¿no? Sì, mi piace pensare che siamo come dei sarti, che siamo come un sarto, anche perché, perché facciamo queste opere a misura, la nostra struttura è media di 60-70 architetti e riusciamo a entrare bene nel dettaglio delle cose. Dentro de lo que hacemos, me preguntaban antes, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos hacemos? Entonces, la verdad es que nos gusta trabajar desde la gran escala hasta la pequeña y desde trabajos de interiorismo o de diseño de mobiliario o algo así hasta grandes obras, ¿vale? Y siempre hemos pensado que lo bonito de hacer eso es la cantidad de transferencias de conocimientos que se producen de una disciplina a otra, ¿no? Que eso creo que es algo muy interesante, ¿no? Sì, che facciamo lavori sia piccoli che grandi e che la cosa importante è anche cioè non solo taglie diverse ma funzioni diverse, che la cosa importante è il trasferimento dei dati da un'opera all'altra. Entonces rápidamente voy a pasar una serie de proyectos que quizás son por los que somos más conocidos. Este es un edificio que fue proyectado por el segundo Rafael de la Hoz. Está en Madrid, es un edificio de oficinas que fue proyectado en los años 70 y tiene como elemento muy singular una doble piel de vidrio, ya fijaros, proyectadas en los años 70, ¿no? Además, las dos pieles están suspendidas, están sujetas, la piel exterior está sujeta por unas costillas de vidrio estructural, ¿no? Di questo vi faccio vedere delle opere, una delle prime degli anni 70 è fatta dal padre Rafael de la Hoz. Questa è la prima opera in cui c'è una doppia pelle di vetro. E la facciata esterna, il primo vetro, è sospeso su quello interno. Claro, esto que hicimos hace
casi 45 años, lo hemos intentado desarrollar posteriormente en otros proyectos, tratando de evolucionar este tipo de fachadas, estas pieles, y nos hemos dado cuenta de que claro, hoy día no es posible hacerlo. Lo que hace 45 años era posible, hoy en día las normativas y todas estas regulaciones que nos encorsetan y nos atan los architettos ya no te permiten hacer este tipo de trabajos, ¿no? Che noi abbiamo cercato di portare un'evoluzione di questa facciata, di studiarla, di andare avanti, però sono cambiati anche i tempi, sono cambiate soprattutto le normative, il codice tecnico che c'è in Spagna, e quindi non si possono più fare questo tipo di opere per il veto. Luego este es otro proyecto porque, bueno, que yo creo que cambió un poquito la oficina, ¿no? Porque el padre Rafael de la Hoz muere en el año 1999 y a partir del año 2000 Rafael de la Hoz, hijo, digamos, pasa a dirigir la oficina, ¿no? Y ahí cambia todo muchísimo, ¿no? Cambia el tamaño de la oficina, cambia la arquitectura, cambian los proyectos, y este proyecto pues posiblemente fue el que supuso ese lanzamiento. Sì, questo è un progetto un po' di cambio, in cui, perché nel 99 Rafael de la Hoz padre muore, entra a dirigere l'ufficio al figlio, e cambiano tante cose, cambia lo studio, cambiano un po' di persone, cambia la dimensione, e quest'opera è la prima opera diretta dal figlio, quindi è il momento di cambio da una generazione all'altra. Y es una obra que yo creo que la mayor singularidad que tiene es la escala, ¿no? Yo creo que es el primer gran proyecto en cuanto a escala que hacemos. Siempre me gusta poner esta foto aérea porque te permite muy bien entender la escala del edificio frente a todo lo que hay alrededor, ¿no? Daos cuenta que de aquí hay 1 kilómetro de distancia, ¿vale? Entonces, Telefónica lo llamaba la ciudad de las comunicaciones inicialmente, y está formado por 15 edificios. Sì, questa è la città delle comunicazioni. La cosa importante ovviamente su cui si è lavorato era la dimensione e la scala, e quindi la difficoltà poi di lavorare su questi due temi. Rendetevi conto che il prospetto principale, prima da punta a punta, misura 1 kilómetro. Bueno, de esquina a esquina se tardaba pues prácticamente 1/4 de hora en llegar. Entonces, todo ese tipo de cuestiones pues te complican mucho las cosas como arquitecto en muchos casos. Hay una anécdota de un día que le enseñamos el edificio ya terminado a un arquitecto ya mayor, ¿no? Un arquitecto español bastante conocido, ya no un hombre mayor, tenía 80 años, algo así, y le íbamos diciendo, bueno, pues son 15 edificios, hay un centro comercial con peluquería, con banco, con agencia de viajes para los empleados, hay guardería para todos los niños, hay un centro de salud. Y entonces este hombre dijo, ¿tendrá cementerio? Y nosotros le dijimos, no, cementerio no tiene. Y dice, pues, ¿y cuánta gente vive aquí? ¿Cuánta gente trabaja aquí? Y dijimos, 15.000 personas. Y nos dijo, pues en mi pueblo viven 10.000 personas y muere una diariamente. Che un giorno, proprio un po' per la scala eccetera, hanno fatto vedere quest'opera, hanno ricevuto un grande architetto spagnolo che ormai aveva 80 anni, gli hanno fatto vedere e raccontato questo edificio che è fatto da 15 edifici, e gli hanno raccontato che dentro l'edificio c'era tutto, c'era un supermercato, c'era una guarderia, una scuola d'infanzia, c'era un piccolo teatro, c'erano tutte le funzioni. E lui chiese, c'è anche il cimitero? No, non c'era il cimitero. Qui ci lavorano 15.000 persone. Lui disse, nel mio paese pensate che vivono 10.000 persone e muore una persona al giorno. Bueno, eso que es una anécdota, pues bueno, te pone un poco en escala de este tamaño de los edificios, ¿no? En cualquier caso, este tipo de edificios tan grandes, yo creo que al final hay que admirarlos menos que los edificios pequeños, porque yo creo que la densidad de problemas por metro cuadrado es muchísimo menor que en un proyecto pequeño, ¿no? Sì, che l'unico vantaggio è che la densità di problemi è molto minore che in un progetto piccolo. Questo è l'unico vantaggio. Porque al final sigues teniendo
tanto en un proyecto como en un proyecto pequeño como en un proyecto grande, siempre tienes un cliente que te exige, siempre tienes que cumplir una funcionalidad, tienes una estructura, tienes que cumplir unas cuestiones medioambientales. Eso da lo mismo que el proyecto grande sea pequeño, lo tienes en todos, ¿no? Y sin embargo, en uno pequeño, la densidad de problemas por metro cuadrado es elevadísima, ¿no? Sì, dice quindi che in un progetto piccolo la densità di problemi per metro quadrato è veramente molta, perché per il resto hai un cliente, hai una serie di normativa, hai una serie di cose da rispettare che ce le hai in tutti e due. Luego este es otro proyecto que terminamos en los últimos años y que tiene mucho que ver con eso que os comentaba antes de las transferencias de conocimientos entre distintos tipos de proyectos, ¿vale? Este es un hospital, es el primer hospital que hizo la oficina y que yo creo que ganamos el concurso porque nos dimos cuenta de que al final un hospital son dos edificios uno encima de otro. Es un edificio abajo que es lo puramente hospitalario, en el sentido que es esa zona donde están todas las salas de diagnóstico, los quirófanos, los usos puramente médicos sanitarios, ¿vale? Y encima lo que tienes es un hotel donde obviamente las condiciones son un poquito distintas, pero no deja de ser un programa hotelero de pasillo más habitaciones, pero no hay gran diferencia. Allora, questo è il progetto dell'ospedale, è interessante perché qui dico che dove c'è sempre interdisciplinarità con gli altri progetti. Fondamentalmente è stato concepito come uno zoccolo, una base in cui dentro ci sono tutte le funzioni più tecniche, come il diagnostico, le sale, diciamo, le varie sale tipo TAC, eccetera, e sopra è come se fosse un hotel. ¿No? Y entonces, claro, eso que parece una idea como muy tonta, realmente los hospitales, yo no sé en Italia, pero en España son el último edificio del mundo en el que te gustaría ir, no solo por las condiciones en las que llegas, sino porque son los edificios más terribles del mundo, ¿no? Y nosotros aquí intentamos hacer esa transferencia de conocimiento de otros hoteles que hayamos hecho, diciendo, bueno, hagamos esa base que es un zócalo técnico como una especie de máquina eficiente de curar, que se correspondería con esta parte, y en la parte de arriba cambiemos completamente el tipo, cambiemos completamente el orden y traigamos elementos que tienen los programas hoteleros actualmente, como son esos hoteles en los que no tienes un pasillo con habitaciones a los dos lados, sino que lo que tienes es una especie de galería que da un patio y habitaciones solo a un lado, ¿no? Entonces, eso lo trajimos aquí. Sì. Allora, qui diciamo la base è che gli ospedali non sono un luogo, non so come sono in Italia, ma non sono un luogo dove è bellissimo andare, e quindi abbiamo cercato di prendere anche questa trasversalità della conoscenza per far sì che lo zoccolo fosse una zona molto tecnica e molto semplice, però sopra le stanze abbiamo cercato di introdurre un po' questo pensiero funzione di che debbano essere un hotel e quindi molto accoglienti. La base era quella, que la parte sopra doveva essere molto accogliente. Entonces, en esta foto veis el interior de esos elementos curvos que hay encima del zócalo, ¿vale? Que es el patio en torno al cual se organizan todas las habitaciones. Esto es un pasillo perimetral que vuelca siempre hacia este patio y por tanto tiene muchísima luz, ¿vale? Metemos la vegetación dentro de ese patio, metemos la iluminación natural y al otro lado, hacia la fachada, con vistas hacia el exterior, ponemos las habitaciones. Esto no es ningún gran invento que hayamos hecho nosotros, el invento está en llevarlo a un hospital, ¿no? Hay muchísimos hoteles que tienen esta tipología y entonces lo interesante es lo que decía antes, ¿no? El intentar transferir tipos de un lado, de un tipo de edificio hacia el otro, ¿no? Quindi questo elemento corrisponde all'elemento curvo che c'era sopra e questo è un patio, quindi è una ricreazione di un patio in cui la superficie vetrata corrisponde a un corridoio che lo circonda completamente verso l'interno con la vegetazione, quindi molto accogliente anche la luce, e le stanze sono proiettate verso
verso fuori. Bueno, este es el vestíbulo de entrada del hotel. Esto, pues tampoco aquí hay una transgresión del tipo, pero simplemente el tratamiento de los materiales, el cariño con el que está trabajado, nos parecía que si un edificio tiene que estar trabajado de una manera digna y con cuidado y con cariño, es un hospital, ¿no? Por lo que supone para todos el usar un hospital. Y bueno, lo que tratamos de hacer de alguna manera con este tipo de edificios es que la arquitectura ponga su granito de arena, ayude un poco a mejorar la salud del paciente, ¿no? Que yo creo que al final la arquitectura tiene esa capacidad, ¿no? A través del espacio y de la luz. Se c'è un posto dove si deve lavorare con molta delicatezza è proprio l'ospedale per la tipologia poi di persone che vanno, e quindi abbiamo lavorato con molta delicatezza, per esempio il vestibolo, con molta ricerca anche ovviamente dei materiali oltre che dello spazio. Bueno, este es otro proyecto que hemos hecho en Madrid, que terminamos en el año 2013, que es otra sede corporativa. Es la sede de Repsol, de la compañía petrolera. En este no me voy a extender mucho. Quería tener estos proyectos al principio para que un poco vierais de dónde veníamos, ¿no? Cuáles eran los proyectos que habíamos hecho en los últimos años. Y entonces, a partir de ahora, lo que os voy a hablar es de tres proyectos, ¿no? Son tres proyectos que están todos ubicados en situaciones integrados en entornos históricos, ¿vale? Con protección, con mucha protección, pero con cualidades muy distintas, ¿no? En unos casos lo que está muy protegido es el edificio, en otros casos lo que está muy protegido es en el entorno, y en otros casos hay que construir un edificio nuevo encima de un edificio protegido, ¿no? Pero eso es un poco lo que tienen en común los tres. Che adesso vi volevo far vedere tre progetti, che questi tre progetti hanno in comune la condivisione con un luogo protetto. Sono tutti fatti in condizioni di zone protette. Uno magari è un quartiere protetto, un altro è sopra un edificio protetto, però il lavoro è quello. Empiezo por este edificio. Es un edificio que está situado en Madrid, en una zona donde el tejido urbanístico original era de muchas naves industriales. Era un tejido muy industrial, muy vinculado a la zona de vías que veis por ahí, porque en esa zona está el ferrocarril. Entonces este edificio inicialmente se concibió como unos almacenes para guardar material ferroviario. Allora, questo è un edificio che era un deposito di materiale ferroviario. Vedete le vie del treno sopra. No, nada más. Nada más, vale. Sí. Bueno, posteriormente el tejido urbano, como veis, pues ha ido evolucionando y han construido, bueno, pues alrededor tiene un tejido residencial pues de poca calidad, pero aquí veis el estado en el que estaba el edificio originalmente cuando ganamos el concorso. Ecco, qui si vede l'edificio quando abbiamo vinto il concorso. Il tessuto ovviamente poi nel tempo è cambiato, le funzioni si sono moltiplicate, dietro si vedono dei palazzi di poco interesse arquitectónico. Aquí veis el interior del edificio. Como veis, realmente la protección venía debida porque este tipo de edificios tradicionalmente en Madrid se han demolido y construido otro tipo de edificios residenciales o de lo que sea, y quedaban muy pocos ejemplos de arquitectura industrial dentro de la ciudad de Madrid, ¿no? Y por eso venía el grado de protección. Allora, il grado di protezione è perché dentro la città di Madrid erano rimasti pochissimi edifici di carattere industriale, e quindi questo era uno di quelli che era stato segnalato come protetto. Entonces, el edificio originalmente era muy simple, ¿vale? Lo que tenías era una única planta, completamente libre, pues con el uso de almacenamiento de materiales de todo tipo.
y que estaba cerrada por un muro perimetral de ladrillo y esa cubierta en zigzag, esa cubierta dentada por donde entraba la luz, todo construido con una estructura metálica, ¿no? Allora, l'edificio era molto semplice, tutto costruito con una struttura metallica, una copertura zigzag, un fronte unico e un corpo piccolo allungato. Vale, y entonces lo que nos planteaban en el concurso era reconvertir el edificio en un centro cultural y un teatro para niños, ¿vale? Era un centro cultural y teatro. Il concorso era trasformarlo in un centro culturale e un teatro per bambini. Eso es. Entonces, claro, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto dijimos, joder, es que en el momento que empecemos a, en este espacio, introducir usos tan voluminosos como un teatro, como salas de un centro cultural, realmente vamos a destrozar la arquitectura existente, ¿no? Che all'inizio, quando abbiamo ragionato, abbiamo detto che se cominciamo a mettere dei volumi in questo spazio andiamo a rompere l'architettura industriale, il suo ritmo. Y entonces lo que hicimos fue esto. Lo que hicimos fue arriesgarnos mucho y decir, dejemos el envelope, la fachada existente de ladrillo y la cubierta como está, no la tocamos. Y lo que hacemos es construir hacia abajo, excavar el suelo existente para introducir esos usos de teatro y de centro cultural, ¿no? De manera que si lo conseguimos, lo que habremos conseguido es que el espacio original del edificio, ese gran espacio con la estructura metálica donde se guardaban todos los elementos en su época de almacenaje, quede intacto, ¿no? O sea, básicamente lo que intentamos es decir, vamos a intentar que la huella del arquitecto se note lo menos posible en este edificio, ¿no? Fue un poco nuestro objetivo, ¿no? Quindi l'idea è che il lavoro dell'architetto, l'impronta si noti il meno possibile. Noi decidiamo di andare a costruire sotto, mantenendo praticamente la pelle esterna e la copertura tale come erano, senza andarla a cambiare e aggiungendo quella funzionalità nella zona sotto. De hecho, deliberadamente intentamos que en la medida de lo posible esta caja donde metíamos todas las funciones nuevas que iban a alojar el edificio, en la medida de lo posible no tocaran los bordes, ¿vale? Y se convirtieran en las circulaciones perimetrales que te permitían acceder a los distintos usos. E quindi cerchiamo che questa scatola blu non tocchi il perimetro, la lasciamo staccata dalla facciata in modo tale che intorno ci si possa camminare. Entonces, claro, eso en primer lugar, esa idea que poéticamente puede resultar atractiva, en primer lugar en lo que se convierte es en un desafío estructural, ¿no? Porque tienes que excavar pues casi 10 metros hacia abajo o más, descalzando toda la cimentación del edificio, que es la foto que veis ahí. Quindi quello che all'inizio era un'idea poi diventa una sfida strutturale, evidentemente, perché il lavoro complesso era quello di scendere 10 metri sotto la quota naturale del terreno, andando a rompere le fondazioni, a tagliare le fondazioni. Pero claro, ahí no acababan nuestros problemas, porque en un teatro, que es algo muy parecido a esta sala, nunca puedes tener columnas intermedias porque te obstruyen la visión. Tienes que conseguir que sea completamente diáfano, ¿verdad? Sì, e poi ovviamente il teatro non può essere pieno di colonne, ma deve essere completamente diafano come questa sala. Luego, por tanto, todos estos elementos de cimentación donde se apoyaba la estructura existente tenían que desaparecer. E quindi tutti quegli elementi che facevano parte delle fondazioni, dei supporti dei pilastri metallici dovevano sparire. Y tuvimos que quitarlos. Y entonces lo que tuvimos que hacer es, al eliminar los apoyos donde originalmente descansaban los pilares, las columnas del edificio, lo que hicimos es, en la secuencia de obra, es durante un tiempo dejar la estructura colgando. Si os fijáis en la foto anterior, hay toda una red de cables
que conectan toda la cubierta y los elementos verticales de las columnas, que la función que tienen es hacer trabajar, una vez que quitas estos elementos de aquí para arriba, está trabajando toda la estructura como si fuera una gran viga. Ok. Per poter fare quello che avevamo in mente abbiamo dovuto, per arrivare a questo, alla seconda fase, quindi di svuotare completamente la nave e scendere sotto questi 10 metri, abbiamo dovuto trasformare gli spazi tra i pilastri in travi reticolari con i cavi, in modo che potessero rimanere appesi per tutto il tempo fino al nuevo solaio. Vale, una vez que conseguimos hacer esto, claro, ya llegamos a la cota más baja y ahí empezamos a construir hacia arriba y construimos una losa de hormigón, un forjado sobre al que otra vez volvían a descansar los elementos, las columnas originales. Ecco, quindi poi si va dopo, la fase successiva è proprio quella di costruire questa scatola con un solaio in cemento armato alla quota giusta dove potessero appoggiarsi nuovamente questi pilastri. Entonces este es el esquema que vuelvo a recordar. Aquí veis la planta, esta sería la planta en el nivel original, esa es una planta en este punto, ¿vale? En la que se ve cómo queda todo el espacio completamente diáfano y que el único elemento que sobresale de esa planta para arriba es el núcleo de comunicaciones verticales. Se ve la plataforma, que es el techo de la caja en la que dentro de la cual están el teatro y el centro cultural, y toda la circulación perimetral que no toca la fachada original del edificio. Qui si vede il piano di calpestio della scatola con il nucleo delle scale che ovviamente scende verso il basso, e il fatto che non tocca ovviamente el perímetro de la fachada. De manera que una vez reformado el edificio, la sensación es que el arquitecto no ha pasado por ahí, ¿no? Lo que queríamos es que realmente, aparte de las obras de restauración del ladrillo existente, de la estructura y de la cubierta, lo que queríamos es que quedara completamente diáfano el edificio sin tocar la arquitectura existente, ¿no? Volevamo che l'edificio fosse completamente diafano e dare un po' una sensazione come se l'architetto non fosse passato di lì. Esta sería la planta de abajo del todo, donde se desarrolla el programa del teatro con el escenario, centro cultural y espacios anexos, tipo almacenes, baños y resto de usos. Questa è la pianta sotto dove si vede il teatro e le altre funzioni sulla sinistra come gli annessi e spazi preparatori per il teatro. En esta secuencia de fotos se empieza a ver todo ese elemento de circulación perimetral que hay entre el plano de fachada y los usos de teatro y centro cultural. E qui si vede ovviamente questo percorso circolare intorno alla scatola in queste immagini. Aquí queda muy claro, ¿no? Todo este espacio que os decía perimetral en el que intentamos que la caja no toque la fachada sí, existente, ¿no? Sì, che si vede praticamente quello zoccolo lì e la profondità dello scavo che non va mai a toccare la scatola che si intravede sulla destra, e le scale di connessione fanno da separatori tra la facciata esenta e il volume del teatro. Bueno, aquí se vería cómo funcionaría en sección. Qui si vede la sezione. Luego, en la parte superior, en la cubierta, lo que hicimos fue una restauración de la cubierta existente. Obviamente, hoy día hay muchísimos más medios tecnológicos para resolver esto de una manera que entre la máxima luz y se pierda el mínimo calor. Y bueno, esto fue simplemente una labor de restauración, ¿no?
Sulla copertura è stato fatto un lavoro di restauro, quindi con i mezzi di oggi tecnologici, per avere più luce, per far entrare meno caldo da queste finestre. Y estas son imágenes de cómo quedó finalmente el edificio, ¿no? Este volumen de aquí, que veis que desde el exterior es prácticamente lo único que sobresale, tiene que ver con los requerimientos que tenía. Eso coincide con la zona de backstage del teatro, y entonces teníamos unos requerimientos de altura para mover todas las tramoyas y todo eso que nos obligaban a superar la cota de la cubierta original, y lo hicimos con ese volumen como muy abstracto, ¿no? Questo è il volume del backstage del teatro, dove ovviamente la casa scenica, il volume è stato concepito così, con queste altezze, con questo materiale qui. Bueno, pues este es el primer proyecto que os quería enseñar, que es la rehabilitación de un edificio completamente histórico, completamente protegido, ¿no? Este siguiente caso que os voy a contar es muy distinto, ¿no? Es un edificio residencial de mucha calidad, ¿vale? Que está situado en Madrid, en el barrio Salamanca, que bueno, no es el centro histórico de Madrid, pero sí que es una zona que está muy protegida. Sì, questo seguente edificio è un edificio residenziale che è dentro in questo quartiere centrale di Madrid che si chiama il barrio di Salamanca, è una zona molto, molto speciale della città. Vale. En negro está marcada el eje norte-sur, que es la arteria principal de Madrid, que es el Paseo de la Castellana. Sì, in nero è il Paseo della Castellana, che è l'asse nord-sud che taglia Madrid in due. Y toda esta zona, que veis que es una cuadrícula casi perfecta, es el ensanche de Madrid, el Plan Castro, que es donde está el barrio Salamanca, ¿no? Sì, e quella parte con la quadricola è l'ensanche, il barrio che è cresciuto a Madrid, dove si va a posizionare l'edificio nuovo, che è lì. Y ahí donde está el círculo rojo, pues es la ubicación del edificio, ¿no? En pleno barrio de Salamanca, que es una de las zonas mejores de Madrid y muy cerquita de la Castellana, ¿no? La localización es óptima. Quindi il barrio di Salamanca è vicino alla Castellana, la localizzazione è proprio ottima e di altissimo livello. Entonces, claro, el gran desafío o lo que hacía muy especial a este edificio es que está situado en un entorno absolutamente residencial, ¿vale? Pero si os fijáis en las dimensiones del edificio, no tiene escala de edificio residencial, ¿vale? Es una manzana completa, un bloque completo, que originalmente era un edificio de oficinas. Allora, originalmente era un edificio di uffici. Quello che è interessante è il fatto è che è un quartiere completo, quindi non ha una dimensione di un edificio residenziale, ma occupa proprio tutto un quartiere. Pero claro, todo eso en realidad es la gran complicación que tenía este proyecto, y es casi de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Y es que en un entorno que está protegido, que es un entorno muy residencial, de mucho nivel, hay una cosa que es muy difícil de controlar cuando tienes un edificio de esta longitud, que es la escala del edificio, ¿no? ¿Cuál es la escala que tiene que tener el edificio para que parezca un edificio residencial, ¿no? Para que no vuelva a parecer un edificio de oficinas, ¿no? ¿Cómo se tratan esas fachadas? ¿Cómo se tratan los huecos? Quindi la cosa difficile che avevamo sicuramente in mente era con questa dimensione così grande come si poteva fare per far leggere questo edificio non come un edificio di uffici, ma un edificio residenziale. Che tipo di facciata avremmo dovuto fare, che tipo di intervento avremmo dovuto fare, soprattutto per il fatto che la situazione è molto storica e poi è una zona di altissimo livello anche economico. Porque fijaos que al final es un problema de escala. Si comprobáis la longitud de este edificio nuevo que tenemos que hacer
con lo que tiene justo enfrente, hay por lo menos 5 o 6 situaciones, hay 5 o 6 edificios distintos, entre medianeras, como se hacen los edificios en las ciudades, en el espacio en el que nosotros tenemos que hacer solo uno, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes ciudad de esa manera, ¿no? Porque tampoco puedes hacer un patchwork, diseñar 5 fachadas distintas cuando en realidad es un único edificio, ¿no? Ese era el gran reto, ¿no? Quindi se vediamo l'edificio di fronte sulla destra, quel lato lì per esempio è formato da 5-6 edifici che sono attaccati per un muro e quindi noi dovevamo farne solo uno, la difficoltà era proprio quella, non potevamo fare un patchwork, però dovevamo dare un'idea di un único edificio que avesse continuidad. Por otra parte, quiero utilizar esta slide también para señalar una de las cosas interesantes que también tenía este edificio, y es que justo en esta esquina hay una especie de plaza pública, de parque, ¿no? De manera que dejaba toda esta esquina completamente al descubierto y con muy buenas vistas, ¿no? Hay que entender que esta calle va subiendo y entonces enseguida en este edificio tenías muy buenas vistas sobre el oeste de Madrid. Quindi vorrei segnalare ovviamente che c'è questo angolo che dà su quella piazza, diciamo lì sotto c'è una piazza, c'è questa via che va salendo con gli alberi e quindi questa punta dell'edificio è sicuramente la parte più libera e con le viste migliori. Vale. Entonces se convirtió en un edificio en el que esta fachada, que es como la fachada principal, tenía una esquina muy despejada, con vistas hacia el horizonte muy buenas, y la otra esquina, que es esta que mira hacia aquí, hacia este edificio, que es la Embajada de Italia, por cierto, en Madrid, que es un edificio muy bonito, un antiguo palacete histórico, pues teníamos que en la fachada principal, en las 2 esquinas, teníamos unas vistas muy atractivas, ¿no? Quindi avevamo questo edificio con la facciata principale, con la facciata verso l'angolo verso ovest, da cui si vedeva l'orizzonte, l'angolo verso est dava verso l'ambasciata italiana, quindi tutti e 2 angoli molto importanti ma anche molto diversi come qualità della vista. Lo cual nos llevaba, y hablaremos de ello ahora, a una reflexión sobre cómo configurar esas esquinas, ¿no?, tan importantes en este edificio y que nos hemos inspirado mucho ahora lo veremos en cómo se resolvían esas esquinas años atrás, ¿no? Quindi, no, non entendido bene il principio. Sí, que era muy importante para nosotros el cómo resolver esas esquinas. Sì, era molto, quindi la cosa fondamentale era come risolvere quest'angolo, con tutte queste caratteristiche, con tutte queste segnalazioni, come dovevamo risolverlo. Entonces, bueno, aquí hemos puesto en escala, ¿no?, con medidas, la longitud del edificio. Como veis, es un edificio que mide casi 90 metros de largo por 24 de ancho, ¿no? Sì, questa è la scala, un edificio di 90 per 24 e si vede la grande dimensione che ha. Entonces, antes os hablaba de las esquinas, ¿no? Lo importante es que son las esquinas. En el centro de Madrid, bueno, como ocurre en casi todas las capitales europeas, ¿no?, en las zonas más clásicas, siempre a esos edificios en esquina se les ha tratado de una manera muy especial, ¿no? Se les ha querido significar de una manera muy especial con estos tratamientos en esquina, incluso con cúpulas, ¿no? Aquí veis 3 ejemplos en una misma calle. Esto está a escasos 200 metros de este edificio, en la calle Velázquez. Veis cómo varía el tamaño del hueco, ¿no? Desde un hueco completamente clásico con balconadas en las fachadas laterales a cómo en la esquina de repente hay una expansión y se acristala todo, ¿no?, aunque sea un edificio clásico. Allora abbiamo cercato anche di fare delle fotografie per vedere come si risolvevano gli edifici ad angolo anche a Madrid. Prima abbiamo visto quella sequenza di 3 edifici sulla Gran Via di Madrid, questo è un altro edificio abbastanza vicino in cui si vede che mentre sui laterali, sui fronti lunghi e corti c'è una dimensione della finestra che si va ripetendo, sull'angolo invece c'è una curvatura, c'è un vetro che avvolge e quindi l'angolo è sempre
la parte più importante da risolvere. Por tanto, esto es algo que nosotros queríamos que nuestro edificio tenía que tener algo de este mundo, ¿no? Tenía que aprender algo de la historia de estas situaciones, de cómo se resolvían estas situaciones en el pasado, y que al menos en Madrid se había perdido completamente este tipo de aproximación, ¿no?, a una esquina. Quindi abbiamo capito che quello che volevamo noi era che il nostro edificio avesse qualcosa di questo mondo, un'atmosfera, un sapore di quelle cose che si erano perse nel corso della storia. Entonces, por un lado ya sabíamos que queríamos atacar la esquina de una manera especial, volviendo a ese mundo clásico de primeros del siglo XIX y cómo se hacían los edificios en aquella época en las esquinas, pero seguíamos teniendo el problema de la escala, ¿no? El problema de la escala de la fachada, cómo convertirlo en un edificio residencial, y eso se conseguía a base de variar el hueco, de variar las texturas, de variar los materiales como si fueran varios edificios, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que el programa funcional del edificio, hay que tener en cuenta que son 20.000 metros cuadrados y son solo 44 unidades. Si hacéis la división, os dais cuenta de la dimensión que tenían estas viviendas. Sì, che oltre quindi al tema dell'angolo abbiamo dovuto anche cominciare a vedere come risolvere gli spazi, le formetrie interne, la distribuzione, perché considerate che sono 20.000 metri quadri diviso 44. in 44 unità, quindi stiamo parlando di unità veramente importante. Enormes. Las más pequeñas tenían 400 metros cuadrados y las había de 1.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, cuando juegas con dimensiones tan grandes, la ventaja que teníamos es que además en vertical el programa funcional hizo que se movieran mucho las unidades, es decir, en una misma vertical no eran todos los apartamentos iguales, sino que iban siendo distintos. E quindi quando cominciamo a distribuirli, soprattutto nella verticale, vediamo che sulla verticale non c'era neanche forse interesse di tenere una stessa linea, ma i corpi cominciano a muoversi sulla sezione. De manera que si reflejábamos en un alzado los usos que había detrás y marcábamos cada uso con un color distinto, nos empezaba a generar ya algo que prometía mucho, ¿no? Porque ya empezábamos a generar esa variedad que buscábamos, ¿no? Aquí están reflejados en rojo los salones y comedores, en ocre los dormitorios y en este rosa pálido los espacios de servicio, cocinas, cuartos de baño, ese tipo de cosas. Quindi partendo dalla sezione abbiamo cercato di generare questi flussi. Abbiamo pensato, se cominciamo a segnare con 3 colori diversi, in questo caso abbiamo segnato con il rosso le zone giorno, le zone importanti, poi con l'ocra, non so, erano le camere, un altro la zona di servizio, tutti questi colori hanno cominciato a generare un flusso e un movimento che stava arricchendo il progetto. De manera que ya empezábamos a tener todos los ingredientes, ¿no?, para cocinar el plato que queríamos hacer. Ya sabíamos que queríamos atacar la esquina de una manera singular, sabíamos que teníamos distintos usos que probablemente se tuvieran que representar en fachadas de manera distinta. Quindi avevamo già tutti gli ingredienti per cucinare questo piatto, sapevamo come risolvere l'angolo e avevamo un'idea di come gli spazi interni dovevano riflettersi all'esterno attraverso le finestre. Entonces, rápidamente hicimos una especie de croquis, de sketch, de un poco de lo que nos imaginábamos, ¿no? A partir de todo lo que hemos hablado anteriormente, nos imaginábamos un edificio que, como veis, hay mucha variedad material en la fachada, con texturas distintas, con materiales distintos, donde la esquina empieza a pertenecer a ese mundo que hemos visto antes, un poco clásico, pero por supuesto con una interpretación completamente contemporánea.
Quindi passo successivo cominciamo a fare i primi sketch da cui si vede e si denota già un movimento in facciata, una texture, dei materiali diversi e poi questa attenzione un po' con questo tocco al passato verso l'angolo. Y empezamos a trabajar en primero señalar las zonas donde teníamos esas grandes manchas que son los salones, ¿vale? Que son los espacios más grandes normalmente de una vivienda y ya simplemente marcando los salones y dejando una textura bastante homogénea para el resto de estancias, ya empezábamos a tener la sensación de que estábamos creando en esa calle estrechita donde enfrente teníamos 5 bloques de viviendas distintos, pues estábamos empezando a crear pues un poquito de ciudad, ¿no? Un poquito de variedad. Quindi abbiamo cominciato a generare un po' di varietà, quindi per ripetere quella stessa varietà che c'è e contraddistingue la città. Quindi con un colore tenue sono sempre gli spazi delle zone giorno e poi ci sono gli altri in cui si riflettono le bucature. En este momento, si os fijáis, lo que estábamos trasladando es la dimensión del hueco clásico, que suele haber en casi todas las ciudades, que es un hueco estrecho y alto, lo estábamos trasladando directamente a toda la fachada del edificio. Quindi abbiamo cominciato a trasladare la dimensione propria delle finestre di Madrid che hanno questo buco alto e stretto e l'abbiamo proprio presa e cominciato a dare un ritmo. Pero adicionalmente teníamos unos requerimientos que bueno, hoy en día te los piden casi todos los promotores, ¿no? Porque se han convertido ya en un argumento casi de marketing y de venta comercial, que era que teníamos que tener una certificación BREEAM de las más altas posibles, ¿no? Y eso nos obligaba, sobre todo en un clima como el de Madrid, que es un clima muy extremo, es muy frío en invierno y tremendamente caluroso en verano, nos obligaba a protegernos mucho en la fachada, ¿no? Sobre todo del calor del verano, ¿no? Y entonces casi nos obligaba a superponer una capa extra a esta piel de ventanal clásico, una capa extra que veis ahí de lamas que, si bien permitían las vistas, te bloqueaban el paso de la incidencia directa del sol. Il passo successivo è che poi si è aggiunta una certificazione che dovevamo rispettare e questa certificazione è stata molto difficile perché proprio per il surriscaldamento interno ci praticamente imponeva di fare questi elementi protettori dal sole, ma allo stesso tempo potevano essere efficienti per il sole ma bloccavano la vista. Este elemento para nosotros tenía también muchas virtudes compositivas, porque yo creo que si algo distingue la arquitectura residencial de la arquitectura de oficinas es el espesor de la fachada, la profundidad, ¿vale? Normalmente los edificios residenciales suelen tener más entrantes, más salientes, suelen tener balcones, terrazas que entran hacia adentro, todo ese tipo de elementos, ¿no? Se c'è qualcosa che distingue l'edificio residenziale dall'officina è proprio lo spessore del muro e il movimento. Nell'edificio residenziale c'è molto dentro e fuori, ci sono grossori diversi, il muro si può vivere di più, nell'ufficio è molto più lineare. Y este elemento obviamente nos generaba esa sensación de profundidad en la fachada, de zonas de luz y de sombra que ayudaban mucho, ¿no? Quindi questo elemento abbiamo capito che poteva creare una sensazione di profondità molto importante, oltre che poi di ombre. Adicionalmente se fueron orientando estas lamas, según las orientaciones, se fueron orientando en función de dos cosas, del soleamiento y de las vistas, ¿vale? Quindi poi queste lame abbiamo provato anche a girarle perché da una parte devono funzionare per il sole, però abbiamo capito che devono funzionare anche per la vista. Y luego ya la siguiente decisión fue, si volviéramos al alzado que os enseñaba antes, que reflejaba las distintas funciones que había detrás,
ya el siguiente movimiento fue simplemente asignar un material a cada uso que había detrás, ¿no? De manera que aquí lo veis, el vidrio serían los salones, la piedra serían las habitaciones y el color oscuro, que es madera, serían el resto de usos, ¿no? Entonces, simplemente trasladando literalmente el uso que tienes detrás y asignándolo, identificándolo con un material concreto, ya teníamos compuesta la fachada, ¿no? De manera que una forma muy natural, digamos, sin hacer ningún tipo de cosa rara, llegábamos a esa composición muy variada, muy residencial, che era lo che buscavamo, no? Quindi dopo abbiamo fatto, se ho capito, un esercizio di sovrapposizione tra la sezione che avevamo fatto prima, in cui abbiamo dato dei materiali su questo prospetto che dovevano rappresentare gli spazi interni, per cui quei vuoti bianchi sono il vetro, dove le lame sono scure la pietra, quelle zone in pietra dietro ci sono le stanze e le altre sono gli spazi di servizio. En cuanto a, claro, todos estos elementos que estáis viendo aquí en vertical, nosotros lo imaginábamos como un elemento muy potente, ¿no? Casi como una arquitectura muy romana, ¿no? En el sentido de muy masiva, ¿no? Entonces, para ello, lo que diseñamos son unas lamas de piedra maciza que tenían estas dimensiones, tenían 2,90 metros hacia la parte superior y aquí tenían 1 metro y pico, que cada lama era 1 metro cúbico de piedra, lo que viene a ser más o menos 2,7 toneladas. Quindi quello che abbiamo cominciato a immaginare è che queste lame dovevano essere molto importanti e quindi dovevano avere un peso. Queste lame, queste sono le misure. Pensavamo che dovessero essere degli elementi quasi romani e quindi farle in pietra. Il peso, quantas toneladas? 2,7 toneladas, 2,7 tonnellate ogni elemento. Entonces estuvimos experimentando con distintas piedras y el problema que teníamos es que las primeras piedras con las que empezamos a trabajar perdían la cualidad de la piedra, parecían casi un hormigón prefabricado completamente, ¿no? Entonces necesitábamos una piedra que realmente tuviera imperfecciones, que tuviera vetas, que tuviera cambios de color, ¿no? Quindi abbiamo cominciato a provare con queste pietre, ma sembravano una riproduzione del calcestruzzo, non avevano fessure, non avevano imperfezioni e non andavano bene. De hecho, nos interesaban muchísimo esos trozos rotos que tenía la piedra en los cantos, o sea, que queríamos que el material se entendiera como una piedra, no nos importaba ese tipo de defectos, sino todo lo contrario, ¿no? Los fomentábamos. Sì, volevamo soprattutto far risaltare quelle imperfezioni, che fosse anche rotta, leggermente spaccata. Bueno, ahí veis cuando estaba la obra en estructura, pues cómo empezamos a trabajar con los distintos tipos de piedra, distintos tipos de madera también. Hablaré poco de la madera y más de la piedra porque quizás fue mucho más complejo y entonces quizás es más interesante, ¿no? Conocer el proceso. Questo è l'esempio di quando abbiamo fatto questi elementi in pietra, di giustapporli sulla costruzione conclusa e cominciare a fare le prime prove. Entonces, bueno, la búsqueda de la piedra la verdad es que fue muy complicada. Nosotros nos gustaba muchísimo el travertino romano, ¿no? El imperial, pero era imposible pagarlo porque es carísimo. En España y en otros lugares del mundo hay otros travertinos, pero que son mucho menos blancos, ¿no? Son un color más como café con leche, que son más feos. Y al final, después de visitar pues cerca de 30 canteras en España y Portugal, dimos con una cantera en Almería que tenía un travertino muy bonito, no es tan bonito como el romano, pero es que eso es muy difícil de conseguir, pero que tenía todas las cualidades que nosotros buscábamos, ¿no? El único problema es que estaba cerrada y tuvimos que conseguir que la reabrieran para seguir extrayendo material, ¿no? Quindi il lavoro di ricerca sulla pietra è stato veramente importante.
Noi volevamo usare un travertino, la nostra idea era quella di usare un travertino romano, ma il prezzo era troppo alto, era impossibile da pagare, quindi abbiamo cercato intorno alle 30 cave in cui siamo andati e siamo arrivati tra Spagna e Portogallo, e siamo arrivati in Almeria, che è al sud-est della Spagna, e lì abbiamo trovato una cava di pietra di travertino che ci poteva andare bene, ci piaceva. L'unico inconveniente è che era chiusa e quindi abbiamo dovuto fare in modo que riaprisse. Bueno, aquí ya es una secuencia en la que podéis ver el proceso de extracción de los bloques de piedra. Sì. Il processo, questo, la prima fase del processo di estrazione della pietra. El proceso de corte, que lo cortaban con un hilo que tenía que estar permanentemente refrigerado para que no se calentara y quemara la piedra. Questo è il processo di taglio con un filo ovviamente refrigerato. Y bueno, todas las piedras las tuvimos que ir revisando una a una, ¿no? Porque al final no podían tener grietas, no nos importaban que tuvieran defectos visuales, todo lo contrario, nos gustaban, pero como tenían que estar garantizada la estabilidad estructural, sí que tuvimos mucho cuidado en tener un consultor que nos ayudara a la hora de determinar si las piedras tenían algún tipo de fisura interna, algún elemento, algún tipo de problema que pudiera dar problemas de estabilidad. Abbiamo dovuto fare una revisione delle pietre una a una, abbiamo chiamato un consultore perché non era tanto importante che ci fossero dei segni, ma era più importante, siccome dovevano avere anche una resistenza meccanica, far sì che non ci fossero delle imperfezioni strutturali che dopo avrebbero prodotto, diciamo, una rottura. Luego las piedras, claro, para colocarlas tenían que estar mecanizadas y tenían un mecanizado distinto en la parte de abajo y en la parte de arriba, porque estaban sujetas a un anclaje metálico de acero inoxidable que ahora veréis. Poi le pietre dovevano essere meccanizzate sia sopra che sotto, ma la meccanizzazione doveva essere diversa per il tipo di ancoraggio che c'era sopra. Estos son los anclajes de sujeción de la piedra y la madera. Questi sono gli agganci della pietra. El mayor problema que tenía la piedra para colocarse no era tanto el peso, porque al final para una grúa hacer una elevación de 2,5 toneladas no es un gran desafío. El mayor problema que tenía es que la colocación tenía que ser muy suave, porque en el momento que le dieras un golpe seco, la piedra se podía romper, ¿no? Y entonces eso fue el mayor desafío. Bueno, al final se resolvió con unas juntas de neopreno que hacían que se amortiguara el momento del posicionamiento de la piedra y que no sufrieran impactos que las fracturaran. La maggior sfida non è stata sollevarle, perché per una gru è facile sollevare 2,5 tonnellate, ma la delicatezza e quindi la lentezza nel posizionare questi elementi per far sì che non ricevessero dei colpi. Poi abbiamo messo dei giunti di neoprene per creare la flessione adeguata. Aquí veis cómo va, cómo era la fachada interior y cómo se va colocando la piedra por delante con toda esa rugosidad, texturas, colores, coqueras, todo ese tipo de desperfectos que para nosotros eran lo bello del material, ¿no? Questo era nella fila sotto il bello che noi cercavamo, questa rugosità, queste imperfezioni, e penso la ripetizione delle imperfezioni che crea una varietà. Esto es la piedra ya colocada. Fijaros las regularidades que tenían, o esa de allá arriba. Sì, questo è un angolo in cui si vedono le rugosità e le differenze tra le pietre, il giunto. Y estas son fotos de cómo fue quedando la fachada, ¿no? En donde se ve esa idea que comentábamos, ¿no? Los grandes ventanales de vidrio que identifican los salones,
el material de la piedra que identifica los dormitorios y el material de la madera que identifica el resto de usos, ¿no? E qui si vede la differenza quindi materica e la sua lettura, il vetro per i soggiorni, la pietra per le stanze e il legno per altri usi. Esto sería como se verían desde el interior, de manera que tienes casi la piedra, la tienes casi dentro de la casa, ¿no? Y a la vez como tienes las vistas a través de estos huecos verticales que recuerdan al hueco vertical clásico de la ciudad de Madrid, ¿no? Ecco, questo è quindi è come si vede dall'interno, con questi elementi di pietra, quindi come si legge la pietra dall'interno, che entra proprio la materia, e poi la lettura di questa sequenza come nelle finestre di Madrid, questa spazialità. Y aquí vemos el edificio ya prácticamente terminado, esto es hace un par de meses, en el cual además veis ese tema que hablábamos al principio de cómo atacar la esquina, ¿no? De cómo hacer esa esquina un poquito más singular y evitar este tipo de situaciones que son las que realmente nos hemos encontrado en los últimos 50 años en Madrid, y cómo aprovechar esas vistas maravillosas que teníamos aquí hacia el oeste de Madrid y desde ese lado hacia la Embajada de Italia, ¿no? Con una esquina un poquito singular, redondeada, recordando esos edificios del siglo pasado, ¿no? Residenziales. E quindi questo è il risultato finale, però, in cui si denota proprio anche questa volontà quindi di elaborare l'angolo in modo completamente diverso agli altri, ma recuperare l'angolo come nel secolo scorso, dando singolarità, dando bellezza e creando atmosfere particolari all'interno. Esta sería una vista frontal del edificio en el cual se ven cómo íbamos jugando con el programa, ¿no? Estas casas son casas de una planta y aquí de repente en una cuarta planta colocamos un dúplex con un salón de 100 metros cuadrados y 6 metros de altura, que realmente es una maravilla, ¿no? Sì, qui si vede l'angolo e poi si vedono le diverse altezze, quindi per esempio quella parte lì centrale che misura 4 metros. ¿El salón? 100 y la altura 6. 6 metros de altura por 100 metros cuadrados sí. de salón. 6 metros. Esta es la esquina opuesta con el mismo tipo de vivienda, pero en este caso acabando en ángulo recto. Questo è l'angolo opposto, ma si vede la stessa scala, anche se poi sul lato interno finisce con l'angolo retto. Como veis, esta situación se va repitiendo por distintas zonas en el resto de las fachadas, ¿no? E questa situazione si ripete per differenti zone, proprio per creare questa movimentazione della facciata. Este sería el interior de la esquina redondeada en el dúplex, en el salón ese de 100 metros cuadrados con 6 metros de altura. Questo è lo spazio interno di quell'angolo risolto molto bene, in cui si vede la curvatura del vetro, l'altezza di 6 metri di queste zone giorno. Y esta sería la contraria. Los vidrios estaban todavía un poco sucios porque no estaba terminada la obra, pero todo este fondo de aquí es el antiguo palacio que ahora ocupa la Embajada de Italia. Ecco, questo è l'angolo opposto, quello da dove si vede l'ambasciata italiana. Bueno, más imágenes interiores. Questo è il hall. Bueno, eso es el acceso. Creo que voy teniendo ya poco tiempo, me van poniendo caras de que tengo que terminar. Creo que el tercer proyecto no lo voy a poder contar, pero bueno, termino con este. Os voy a enseñar una serie de imágenes ya de los espacios interiores, del vestíbulo y todo eso, y terminamos. Sì? Sì. Vale. Dice che purtroppo si è fatto un po' tardi e quindi il terzo edificio non lo possiamo vedere. E vabbè, lo vedremo la prossima volta allora. Andiamo a Madrid a vederlo. Estáis invitados. Se la Presidente organizza un viaggio.
Bueno, y yo creo que terminamos con esta imagen del edificio terminado, que yo creo que resume un poco todas las intenciones que hemos tenido a la hora de proyectarlo. Esto es todo, muchísimas gracias. Questo è tutto, grazie a tutti.